Se reanuda la sesión. Pasamos ahora a la intervención de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, excepto el Grupo Parlamentario Popular, que lo hará en el último puesto. Tiene la palabra el ilustre señor José Muñoz Lladró, síndic del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Buen día, buenos días, diputados, diputadas, ministra, secretaria general, delegada de Gobierno, autoridades. Buenos días, señor Pérez Llorca, candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. No puedo darle la bienvenida a Carlos Mazón, porque hoy ha decidido no estar presente en el hemiciclo, a pesar de conservar su acta de diputado. Lamentablemente. Mire, quiero empezar aprovechando el tono de su discurso, agradeciéndole la brevedad de su propio discurso, pero ha sido tan breve que no ha presentado un programa político más allá del discurso y el ideario de la extrema derecha de Vox. ¿Se ha dado cuenta que yo he sido el primer diputado que habla hoy, que ha pronunciado el nombre de Carlos Mazón? ¿Se ha dado cuenta usted, señor Pérez Llorca? ¿Se avergüenza de Carlos Mazón? ¿Se avergüenza el Partido Popular del hasta ahora y por ahora presidente de la Generalitat Valenciana? Porque no se equivoque, la ausencia / presencia de Carlos Mazón en este hemiciclo sigue siendo tan asfixiante como el primer día. Y hasta que no deje su acta de diputado, renuncie al aforamiento y vaya a declarar ante la jueza de Catarroja la asfixia a la que nos ha sometido el presidente de la Generalitat, permanecerá. Mire, señor Pérez Llorca, usted ha hecho balance de la legislatura y yo voy a hacer el balance real de cómo hemos llegado hasta aquí. Verá que son todo datos que usted puede contrastar y cualquier medio de comunicación. Esto empezó con el pacto de la servilleta. 6 hombres sin piedad, sentados en una mesa, que se repartieron la Comunitat Valenciana. Entre esos 6 hombres había un torero y un maltratador. Con esos, usted, que también estaba, firmó un acuerdo que decía que la Consellería de Emergencias y la Consellería de Medio Ambiente, la que se dedicaba a la lucha contra el cambio climático, iba a estar en manos de la extrema derecha negacionista, que decía que se iba a eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, que despedía bomberos y contrataba toreros. Ese fue el primer pacto de la servilleta. Vino la emergencia. Ocurrió el 29 de octubre. La tragedia. Y el Consell, que está sentado aquí, algunas bajas por motivos obvios, que por cierto el domingo van a hablar. La consellera de Emergencias va a hablar el domingo. Igual nos tiene que contar muchas cosas que ustedes, y usted el primero, se ha encargado de encubrir al presidente de la Generalitat. Este Consell no estuvo a la altura de las circunstancias. Un Consell negligente. Y para salvar ese acuerdo, para seguir ostentando el poder, ustedes le vendieron el alma al diablo, que no es otro que la extrema derecha de Vox, que, por cierto, son igual de responsables que ustedes de lo que ocurrió en La Dana, y, paradójicamente, mientras ustedes se desgastan, ellos crecen electoralmente a su costa. Ustedes en ese acuerdo firmaron lo mismo que usted ha dicho hoy. Un pacto antiinmigración y bloquear el Pacto Verde Europeo. Por cierto, ¿quién es Bruselas? ¿Quién es Bruselas? Explíquemelo. La presidenta de la Comisión Europea se llama Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo. ¿Quién es Bruselas? Pero a partir del 29 de octubre, y pese a venderle el alma al diablo, ustedes han vivido, yo digo una película, ayer a Feijóo no le salía el título de una serie,
Yo le digo una película, Anatomía de una caída. Una película que podría ser perfectamente la anatomía de la caída del presidente de la Generalitat, que acabó un debate de política general eufórico, con las encuestas que le desbordaban, y decidió irse a comer al Ventorro. Feliz, la vida era para él, compartía piso con su jefe de gabinete, como si esto fuera un Erasmus, por cierto. ¿Nos van a aclarar por qué están cobrando los dos el pago por vivienda fuera de Alicante cuando comparten piso? ¿Eso nos lo van a explicar? Se fue. Carlos Mazón se fue a comer al Ventorro, estaba eufórico. Y se olvidó de las víctimas, de las 229 víctimas que necesitaban al presidente de la Generalitat al frente de la emergencia, dando la cara y haciendo lo que tiene que hacer el primero de los valencianos. Hoy usted, señor Pérez Llorca, nos habla de un nuevo pacto, el pacto del Escors. Curioso que el pacto del Escors solo esté dirigido a un grupo parlamentario del Escors, porque solo se ha dirigido a Vox, al Partido Socialista, para arremeter contra nosotros. Yo le redefino el nombre del pacto, si usted me lo permite. El pacto de la perla, le llamaría yo. Una perla de mucho cuidado, señor Pérez Llorca, porque una perla de mucho cuidado es lo que tiene que sustituir al frente del Partido Popular. Un pacto que es tan vergonzante que no se han atrevido ni a hacerlo público. Un pacto del que se avergüenza el Partido Popular de Génova, que no ha venido nadie a acompañarle en este debate de investidura. Fíjese usted si le debe avergonzar este pacto, que no pueden ni hacerlo público y lo quieren ocultar a la sociedad valenciana. Y les digo, pacto de la servilleta, el pacto del Ventorro y el pacto de la perla tiene dos denominadores comunes. Dos. Uno, usted, porque usted estuvo desde el primer pacto hasta el último. Y el segundo, el jefe de todo esto, el señor Abascal, por quien hoy se hace este debate de investidura. Y déjenme esta reflexión. Hoy, por primera vez en la historia de la democracia valenciana, el candidato a ser presidente no se ha dirigido a los diputados y diputadas de este hemiciclo, no se ha dirigido a los medios de comunicación, se ha dirigido usted, señor Pérez Llorca, a un señor sentado en Madrid que se llama Santiago Abascal, que representa a la extrema derecha en España y que es lo peor de la política, que representa el racismo, la lucha contra la modernidad, el acabar con los derechos. A eso usted, señor Pérez Llorca, ha unido su futuro. Silencio, señorías. Señorías. Yo mantendré el respeto que algún grupo, el grupo que en teoría habla del diálogo, de la estabilidad, de los puentes, demuestra. Ellos insultan, nosotros hacemos oposición. Mire, señor Pérez Llorca, usted habla de pedir perdón a las víctimas. Sí le eligen presidente. A las víctimas se les pide perdón sin condiciones. A las víctimas se les agradece la lucha. Gracias por estar con frío, con calor, lloviendo, siempre cada 29 de cada mes, dando la cara. Lo habéis conseguido. Hoy ya no se siente el indigno como presidente de la Generalitat. ¡Enhorabuena! A las víctimas se les agradece la lucha. Se les permite venir a la comisión de investigación de su Parlamento para que puedan explicar lo que les ocurrió ese día y cómo se sienten. A las víctimas se les permite, cuando viene el presidente de la Generalitat a comparecer, se puedan sentar en esa sala por dignidad. A las víctimas no se les puede poner como nuevo portavoz
del Partido Popular aquí, a quien les dice que hay víctimas VIP, hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Y eso es su decisión, señor Pérez Llorca. El gobierno de los mejores eran ustedes, ¿se acuerda de eso? Sonrían, que vean el cambio. Vaya cambio. Bueno, por cierto, usted está orgulloso de ese cambio. Lo va a continuar. No habla del padre del cambio, que es el señor Carlos Mazón, pero usted está aquí para continuar el cambio del año 2023. Un cambio que lleva 4 gobiernos. Ni 1, ni 2, ni 3. 4 gobiernos en 2 años. Insólito. Si el primero era el de los mejores, ¿el 4º gobierno de qué es? Usted lo dirá. Yo lo dejo ahí. Un gobierno que tiene sobre sus espaldas la vida de 229 personas. Porque usted puede hablar de construir infraestructuras hídricas, puede hablar de la presa de Buxeo. Por cierto, yo no sé si hace falta construir o dejar de construir allí. Lo que sí que le digo es que lo que quiero es un conseller que, si su competencia es la presa de Buxeo, el día que corone o que desborde por coronación, en lugar de irse a su casa a las 7:30, esté al pie del cañón, señor Barrachina. Solo me conformo con eso. Pero usted que habla de la construcción de las infraestructuras hídricas, le digo una cuestión. Lo que está investigando la jueza de Catarroja, lo que provocó las muertes, no fue la falta de infraestructuras hídricas. No, fue la falta del envío de la alerta temprana. Y eso es su responsabilidad. Señor Martínez Mus, no haga así con la cabeza, que usted estaba repartiendo premios cuando estaba el metro ya colapsado. Por favor, es que siguen todos ahí usted. Sí, y se lo volveré a decir, le premian a usted. Mire, por cierto, ahora que me interpela también, o que le he interpelado, ¿es verdad, señor consejero? Señorías. Una de las preguntas que nos tiene que contestar el señor Pérez Llorca, ¿va a mantener a este conseller al frente de la Generalitat? Esa pregunta nos interesa. Responda a eso. Mire, esto no es una cuestión exclusiva de este Consejo del Partido Popular. Esto es del conjunto del Partido Popular. Y yo voy a hacer el repaso. No hay ni un presidente de la Generalitat Valenciana que pueda ir con la cabeza bien alta por las calles de Valencia. Zaplana, Olivas, Camps y ahora Mazón. Es todo el conjunto del Partido Popular. Siempre es el Partido Popular. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Mire, para acabar la primera parte de cómo hemos llegado aquí. Hoy estamos ante la mayor crisis política, institucional y social en la historia de la Comunitat Valenciana. Y a las pruebas me remito. Vox, al que hoy aún le va a dar más concesiones, ya ha ganado. ¿Y sabe cuándo me di cuenta que había ganado Vox? El pasado martes. Por primera vez en la historia de los Jaume I, la Generalitat Valenciana no tuvo voz, porque el presidente de la Generalitat se ausentó. En el inicio del curso académico de las universidades, por primera vez, la Generalitat Valenciana no tuvo voz, porque el presidente de la Generalitat no estaba. ¿Y sabe quién ha conseguido eso? Su negligencia y la mala fe de los que le dan apoyo. Eso es la crisis institucional de la Comunitat Valenciana. Y no, señor Pérez Llorca, usted lo ha reconocido, no es una nueva etapa. Usted, es la sucesión de la mayor corrupción moral que ha vivido la Comunitat Valenciana. Eso es lo que usted está representando hoy en esta investidura. La mayor corrupción ética y moral de la Comunitat Valenciana. Miren, ustedes son los mismos políticos con las mismas políticas. Usted es el número 2 de Carlos Mazón, señor Pérez Llorca. Usted ha sido su encubridor. Usted no nos ha contado ninguna verdad de lo que hizo el propio Carlos Mazón ese día. Usted, señor Pérez Llorca,
es el testaferro de Carlos Mazón. Porque es la persona interpuesta de Carlos Mazón. Nunca, en la historia de la humanidad, nunca el número 2 ha venido a limpiar nada. El número 2, lo que es usted, es la persona que viene a seguir tapando las vergüenzas y las mentiras. Usted se presenta hoy como una persona dialogante. ¿Usted es dialogante, señor Pérez Llorca? Más allá de las apariencias, de la pura retórica, ¿es dialogante? Porque le recuerdo, mire esta mesa. ¿No falta ningún grupo en esa mesa? Ya le digo yo, el segundo grupo más votado de esta Cámara, la alternativa de gobierno al Partido Popular, por primera vez en la historia no está representado en la mesa del Scores. Eso es diálogo. Por cierto, recurrimos ante el Constitucional y tenemos admisión a trámite para acabar con la tropelía que hicieron ustedes de evitar y eliminar a la oposición de la mesa del Scores. Además de todo esto, ¿usted con quién dialoga? Dialoga con Vox, se lo decía al principio. Dialoga con Vox. Usted se presenta como una persona normal. Oiga, pues una persona normal no tiene un patrimonio inmobiliario de 4,3 millones de euros. Una persona normal no tiene 8 pisos, 5 parkings, 3 trasteros y 3 suelos urbanizables. Eso no es una persona normal. Una persona normal, una persona transparente, igual se ríen, pero es que en esta Cámara yo creo que solo hay una persona que tiene más patrimonio, que no lo voy a decir para que no me diga que me interpela, pero la tenemos todos en la cabeza. Por tanto, tan normal no está. Cuando tenga que legislar, ¿a favor de quién en temas de vivienda? ¿De los que no tienen vivienda o de los que tienen 8? Eso, evidentemente, también es una cuestión a tener en cuenta. Usted habla de que es una persona transparente, señor Pérez Llorca. ¿Transparente? Pues mire, el pacto con Vox aún no nos lo ha enseñado. Y lo que hizo Mazón ese día tampoco lo cuenta. Mire, cuando usted dice que la ley simplifica, hay que eliminar burocracia, a mí me preocupa. Yo le decía, usted se presenta como un alcalde de pueblo, un alcalde nada ejemplar. Porque lo que me hace dudar a mí es si la ley de simplificación administrativa tiene que ver con las piscinas ilegales o con los trasteros ilegales. Porque silencio, cuando quiera debato con ustedes. Señora Marcos. Es que nosotros no hemos interrumpido al candidato. Señorías, silencio. Bueno, la cuestión. Usted, que habla de simplificar administrativamente, eliminar la burocracia, ¿para qué es? ¿Para evitar controles? ¿Para permitir piscinas ilegales? Eso puede ser de alcalde de un pueblo, pero sobre todo no es de un alcalde demasiado ejemplar. Usted, como síntoma de la democracia valenciana, tiene que tener en cuenta que declaró ante la jueza y ha tenido un requerimiento judicial, según hemos conocido por la prensa, que espero que nos lo explique, como lo transparente que es, antes de venir a este debate de investidura. Esto puede parecer una cuestión menor, pero el candidato ha pasado antes por los juzgados y ha sido requerido judicialmente antes de venir ante estas Cortes para hacer este debate. Eso demuestra también el nivel de la democracia valenciana. Pero le digo, son los mismos políticos, es todo el Partido Popular en su conjunto. ¿O qué pasa? Que los 160 altos cargos que estaban el 29 de octubre aplaudiendo a Carlos Mazón el día, que era el Día de las Víctimas, de pie diciéndole Carlos, ánimo, lo estás haciendo muy bien, el propio Feijóo, no son cómplices de la situación en la que estamos. ¿Van a ser diferentes esos 160 altos cargos si usted llega a la Generalitat? Porque cómplices son todos y cada uno de las personas que hicieron la indignidad de aplaudir al peor presidente de la Generalitat el peor día posible. Y lo han amparado hasta el final, porque va saliendo información cada día. Y lo que no puede ser, y no es digno de estas Cortes tampoco, es que el presidente de la Generalitat hasta hoy aún no haya dado las explicaciones pertinentes. Es indigno que sepamos que que el coche salió del parking a las 19:51 horas, que tengamos información por fuentes del Partido Popular que le acompañó la periodista hasta la puerta del Palau, que no lo sepamos aún. Que, por cierto, hoy quería hacer una pregunta, pero se ha ido la interesada. ¿Esto de las fuentes del Partido Popular es María José Catalá? Por aclararnos, ¿era ella la que está apareciendo diciendo la información? Miren,
no se me pongan nerviosos, por favor, que estamos aquí en... Silencio, silencio, señorías. Es que el señor Gutiérrez tiene que hacer puntos para repetir en listas y estar... Señor Muñoz, el pleno lo modero yo. Pues señorías, por favor, guardemos silencio para escuchar la intervención del candidato. Y lo mismo le digo a la bancada del Partido Socialista. El pleno lo modero yo. Continúe, señor Muñoz. Si quieren, pueden aplaudirme. Quiero decir, no sé si eso supongo que no lo va a moderar. En fin, la cuestión que, señor Pérez Llorca, usted se presenta como alcalde y yo le digo, usted es más bien un empresario con traje de alcalde, asesorado por condenados de la Gürtel. Eso es lo que realmente es usted. Mire, le digo que ustedes tienen las mismas políticas. Decía que podíamos perder fondos europeos. Bueno, vamos a perder 150 millones de euros de fondos europeos por no permitir las zonas de bajas emisiones, como pide la extrema derecha. Ustedes se tomaron a broma el cambio climático y nos ha costado la vida de 229 personas. Ustedes, como decía el otro día su vicepresidenta, tienen un servicio de teleasistencia. Por cierto, la teleasistencia privada avisó el día de la Dana. Cruz Roja avisó el día de la Dana. La Generalitat Valenciana no avisó. Y, según dice la vicepresidenta, ahora ya no son 37 víctimas. Parece que sus propias respuestas parlamentarias o son erróneas o son falsas. Pero lo que usted nos ha dicho es que hay 36 personas que dependían de su servicio y que fallecieron porque no fueron avisadas, señora Camarero, porque no fueron avisadas. ¿Qué le digo con todo esto? Que sus políticas de privatización son las que están matando a la gente y quieren continuar en ello. Hombre, que hable de la sanidad, señor Pérez Llorca, de la sanidad, cuando tenemos una crisis del cribado del cáncer de mama brutal también en la Comunidad Valenciana. Mire, habla de políticas de vivienda, 4.400 viviendas, pues no sé dónde están construidas esas, a mí que me lo cuenten, porque por ahora creo que hay 0 viviendas. Eso sí, oficinas antiocupación las que quieran, otra petición de la extrema derecha. Dice que ustedes están a favor del urbanismo sostenible. Bueno, pues mire qué curioso. El día 29 de octubre, lo que hacía su grupo parlamentario aquí en les Corts Valencianes, 29 de octubre de 2024, era votar a favor de que se permitiera construir en zonas inundables. Eso es el Partido Popular, las políticas que matan. Y cómo no se entiende nada de esto, si no es con el negocio de la reconstrucción. Porque usted ha venido también aquí a salvaguardar el negocio de la construcción del Partido Popular. Porque ¿quién está llevándose el dinero de la reconstrucción? Pues ni más ni menos que las empresas condenadas en la Gürtel por financiar ilegalmente al Partido Popular. Eso es lo que estamos aquí hablando. Mire, señor Pérez Llorca, usted, con este pacto con Vox, lo que está haciendo es dejar de ser, si lo han sido alguna vez, yo tenía alguna esperanza, una derecha moderada, conciliadora, dialogante. Ustedes están vendiendo, como le decía el alma al diablo, y los intereses les están asfixiando. Ustedes son un proyecto político irreconocible. Hoy su discurso de investidura es el epitafio. Están acelerando el proceso. Usted hoy se ha dedicado a repetir lo que le ha marcado la extrema derecha de Vox. Y eso es muy grave para la derecha española. Usted hoy no deja de ser uno más de ellos. Y quiero que lo reflexione bien, porque está intentando ostentar el poder a costa del Partido Popular, pero sobre todo intenta aferrarse al poder a costa de todos los valencianos y valencianas. Y eso sí que es imperdonable. Yo le digo, los valencianos no somos los conejillos de indias de nadie. No queremos seguir siendo el laboratorio de la extrema derecha. Estamos hartos de las 5 leyes que aprobaron por petición y con acuerdo suyo
al principio de la legislatura, acabando con la memoria democrática, acabando con la pluralidad en Apunta, acabando con la transparencia, acabando con la agencia antifraude, acabando con la libertad educativa. Estamos hartos de eso y no estamos dispuestos a seguir aguantando esta situación. Y usted está permitiendo que esto ocurra con el apoyo de la extrema derecha. Yo le digo de verdad, señor Pérez Llorca, pasará a la historia como la persona que hizo posible que Abascal mandara definitivamente en una comunidad autónoma. Y no se equivoque, se lo decía antes, estos señores no son estúpidos. Ellos quieren el caos, quieren acabar con todo para luego ser los salvadores de todo. Y eso es lo que están haciendo con usted. Están haciendo y dejando que ustedes caigan. Se salieron del gobierno porque no querían gestionar, porque saben que gestionar es muy complicado. Ustedes gestionan muy mal, pero gestionar es muy difícil. Lo público es muy difícil. Y ellos, como lo supieron, no querían desgaste, porque quieren que se coman ustedes solos el marrón. Y encima le hace el juego, haciendo el discurso que quiere Abascal, porque en el fondo este discurso es para él, para que cuando ustedes se desgasten, ellos seguir creciendo electoralmente. Y esto no es una idea innovadora del partido de Vox de España ni de Vox de la Comunidad Valenciana. Esto se llama Le Pen, se llama Orbán, se llama Trump y se llama Salvini y luego Meloni. Eso es de lo que están hablando. Le digo que en cualquier caso, señor Pérez Llorca, hoy hay un escaño que es el segundo decisor de todo lo que ocurre aquí. Él tiene aún el poder. El señor Carlos Mazón mantiene su escaño porque quiere seguir teniendo el poder. Y este escaño vacío, que no lo será luego cuando venga a votar, es en el que se sentará él para avisarle a usted que Carlos Mazón sigue mandando. Porque usted, señor Pérez Llorca, es el número 2. Es el número 2 en el Partido Popular y también va a ser su número 2 en la Generalitat Valenciana. Porque él lo que ha hecho, él lo que hace es dejar que usted vaya a poner o ponga la cara, pero va a seguir mandando el propio Carlos Mazón. Mireu, el que estàs fent en este ple no és una altra cosa que intentar comprar temps, però a un preu molt car per als valencians i valencianes. Esteu intentant evitar que n'hi hagin eleccions. Com és possible que la mancança de pressupostos en Extremadura o en Aragó facin que tinguem eleccions allí, però la mort de 229 persones, de valencians i valencianes, no justifiquen que n'hi hagi una convocatòria d'eleccions així a la Comunitat Valenciana. Com pot ser això? És més important no tindre pressupostos en una comunitat autònoma que la vida de 229 persones no són suficients per anar a eleccions. Vostè parlava d'una majoria social a la Cambra de les Corts, que no se pot donar l'esquena. Parlava d'això. I a la majoria social que n'hi ha als carrers? Com és possible que no li doneu la veu al poble per a que puga decidir en democràcia? Necessitem passar pàgina ja d'una vegada per totes. Les víctimes a les que vostè feia referència abans parlen d'això precisament. Quan parla de Consell d'Dimissió, és que no val cap dels que estava. No val la majoria que n'hi ha així. I saps el que passa? Saps el que passa, senyor Pérez Llorca? Que sabeu perfectament que l'arribada d'una altra majoria política i social és inevitable. L'arribada del Partit Socialista i de Diana Morán al front de la Generalitat Valenciana és inevitable. I si esteu tan convençuts, convoqueu eleccions i en les urnes se veurem. Convoqueu eleccions. És l'eixida més neta. És l'eixida més neta. Una crisi institucional, política i social sense precedents, com mai ha hagut a la història de la Comunitat Valenciana, justifica la convocatòria electoral, senyor Pérez Llorca. O no? No som demòcrates. És millor fer l'ideari de Vox, de l'extrema dreta, ser l'executor
de les idees de Vox, sense ja tindre programa propi del Partit Popular, amb un pacte tan fosc, tan vergonyós, que no pot ni exhibir-lo ante l'opinió pública valenciana. De veritat, és millor això que no anar a les urnes per a votar democràticament. Per això, li dic una cosa a la comunitat valenciana, al poble valencià, als diputats i diputades que n'hi ha avui a les Corts Valencianes, però també al conjunt de la ciutadania. L'arribada de l'esperança, de la il·lusió, és inevitable. No pot comprar més temps. El Partit Socialista l'any 2015 va alçar la hipoteca reputacional amb Ximo Puig. I malgrat tots els esforços del PP i de l'extrema dreta, tornarem a fer-ho l'any 2023. En aquell moment va ser amb Ximo Puig. En 2027 serà amb Diana Morant. Així que prepareu-vos, que ve el canvi. Gràcies. Muchas gracias. El candidato hará una contestación individual o conjunta a todos los grupos. Gracias. Pues tiene la palabra el ilustre señor Joan Baldoví, síndic del Grupo Parlamentario Compromís. Silencio, señorías. Señorías. Silencio, señorías. Cuando quiera, señor Baldoví. Moltes gràcies, presidenta. No sol portar corbata quasi mai, només en els dies més assenyalats, com quan es va casar la meva filla. Em vaig posar corbata en el funeral d'Estat. Me la vaig posar deliberadament, com una mostra de respecte i reconeixement a les víctimes i a les seues famílies. Quan vaig eixir del funeral em vaig trobar a Juan Salvador i a Priscila. Eren els fills d'Enrique Gómez, que va perdre la vida en el mateix garatge que el marit i la filla de Toñe. Allí els vaig fer una promesa, que tornaria a posar-me esta corbata el dia que tiràrem a Mazón. Per això porto avui esta corbata, per complir la meva promesa, en record del pare de Priscila i Juan Manuel i en memòria de totes i cadascuna de les 229 víctimes i, sobretot, en reconeixement al dolor i a la lluita de les seues famílies. Perquè una cosa està clara, Mazón no se n'ha anat per un sobtat atac de dignitat. A Mazón, evidentment, no l'ha tirat ni el PP ni Vox, ni l'ha tirat Feijóo ni l'ha tirat Abascal. A Mazón l'han tirat les famílies de les víctimes. Amb la seva lluita constant, a Mazón l'ha tirat els milers i milers de valencianes i valencians que han eixit al carrer mes a mes per acompanyar-les, aguantant els vostres insults, el vostre menyspreu, les vostres mentides, aguantant la crueltat des qui, com el seu nou flamant síndic, han arribat a qualificar a les víctimes de víctimes VIP. Víctimes VIP? En sèrio? Víctimes VIP? Una persona que ha perdut a la filla és una víctima VIP?
De vegades pense que la crueltat en el PP dona punts per a fer carrera política. Repetisc, Amazon l'han tirat les famílies de les víctimes i el poble valencià, no vostès. Saben el que han fet vostès? Aplaudir-lo, protegir-lo, encobrir les seues mentides, i vostè, senyor Pérez Llorca, ha sigut el primer en fer tot això. Vostè és qui més ha protegit Amazon, qui més l'ha aplaudit i qui més ha encobert les seues mentides. Vostè i Vox, el grup més mazonista d'estes Corts. Per cert, algú coneix Amazon? Ho dic perquè és com si no existira, veritat? No l'ha anomenat ni una vegada. Què passa? Ni una sola vegada. Senyora Pérez Llorca, vostè no és la solució. Vostè és un còmplice de la mentida, de la negligència, de la frivolitat que patim els valencians en aquest govern de los mejores. Vostè és còmplice perquè ha mantingut Amazon en el càrrec i ha donat suport a totes les seues mentides, a les 11 versions o 12 o 20 versions diferents. Vostè és còmplice perquè porta un any cobrint els consellers i la seva nefasta gestió. A la jopepresidenta espectadora de la tragèdia, al conseller d'Educació que se'n va a casa a la 1 i deixa abandonat a totes les escoles i els instituts, al conseller que no va paralitzar el metro, al conseller d'Agricultura que només ha executat un 2% dels 7,8 milions per reparar la presa del Buceo. Per cert, es pensa mantindre en el seu Consell si és elegit? Però sobretot vostè és còmplice perquè és portaveu d'un grup que s'ha passat un any insultant a les víctimes. I tot sembla indicar que continuaran fent-ho. Perquè saben quin és el major insult a les víctimes? Que aquesta persona que no està ara, que vindrà a votar, que aquesta persona continue de diputat. I continua de diputat només amb un objectiu, no anar davant de la jutgessa de Catarroja. Eixe és el seu objectiu. Senyor Pérez Llorca, si la seva petició de perdó a les víctimes és sincera, el que ha de començar és exigir-li l'acta a Amazon. I si no, és tot un paripé. I si seient de diputat Amazon assentat o buit serà dia a dia la millor mostra que vostè no representa cap esperança de futur. Senyor Pérez Llorca, els valencians i les valencianes necessitem una eixida democràtica, no un repartiment de cadires als despatxos de Madrid. Els valencians i les valencianes necessitem superar l'etapa negra de Mazón, no investir a Juanfran Mazón. En definitiva, els valencians i valencianes no necessitem un recanvi, necessitem un canvi autèntic. Per això, des de Compromís, ho tenim clar. El que necessitem és això. Això. Tornar-li la veu al poble. Que cada valencià i cada valenciana puga expressar qui vol que siga el seu president i que no siga Feijóo i Abascal els que decidisquen que vostè és el president. No podem allargar aquesta agonia. No la podem allargar perquè ha causat molt de mal al poble valencià. Per què teniu por a les urnes? PP, Vox, per què teniu por a les urnes? Per què teniu por de tornar la veu a les valencianes i als valencians? Per què? A lo millor és perquè sou conscients que la majoria de valencians i valencianes ja no votaria igual. En el 2023 vau obtindre majoria parlamentària i nosaltres no som com vosaltres. Nosaltres acceptem el resultat de les urnes quan guanyem i quan no ho fem. Però els primers que heu fallat vosaltres durant aquests anys és els vostres propis votants. Els votants del PP
no van votar perquè el dia de la pitjor catàstrofe vos pillara en reservalls de restaurants, d'entrega de premis a la patronal o tornant a casa a la 1 del migdia. Estic segur que els votants del PP no van votar perquè mentireu, perquè fóreu còmplices d'un mentirós negligent, perquè insultàreu a les víctimes. Per què sempre que governa el PP acabem igual? En vergonya. La vergonya de Zaplana, condenat per corrupció. La vergonya d'Olivas, condenat per frau. La vergonya de Camps, envoltat de corrupció. I ara, amb este PP, que com a mínim representa la corrupció moral, la negligència, la frivolitat com a bandera. És que fins i tot estic convençut que una majoria de votants de Vox no vos van votar perquè davant d'esta tragèdia posareu per davant els vostres interessos electorals i mantinguereu en el poder a Mazón i al PP sense passar per les urnes. Ni vosaltres, ni PP ni Vox esteu pensant en els interessos del poble valencià. Només penseu en els vostres interessos electorals. Només. I això és indecent, immoral. Esta majoria ja no representa el sentir de la societat actual, perquè durant aquest any heu trencat el contracte amb els vostres propis votants. Però així estem. Entre les eleccions, que seria l'eixida digna, l'eixida raonable o allargar l'agonia. I vosaltres heu triat allargar l'agonia, posant a un regent provisional perquè teniu pànic. Teniu pànic a les urnes. Entre que decidisquen les valencianes i els valencians o que decidisquen en un despatx de Madrid, heu triat lo de sempre, el despatx de Madrid. Per això està vostè avui ací. I així estem, en una investidura on no n'hi ha un acord signat, però no som ingenus, ja tenim una certa edat per a pensar que això no significa que no hi hagi acord. Clar que hi ha acord. L'únic que passa és que esta vegada l'acord no el voleu fer públic. És realment patètic escoltar a Vox dient que no es fia d'acords escrits, però sí que es fia del discurs que ha fet així ara el regent provisional. Per cert, des dels meus escons ho hem comentat. Senyor Pérez Llorca ha passat amb nota l'examen que li havia ficat Vox. Crec que Abascal finalment l'aprovarà i farà que vostè siga el president. Sempre que pacten el PP i Vox ja sabem qui paga la factura. Poca ropa, els valencians, les valencianes. El pacte de la servilleta, qui va pagar la factura? Nosaltres, els valencians. Amb aquest acord, eliminareu la unitat valenciana d'emergències i reduireu el pressupost d'emergències un 20%. Un 20%. L'any que va vindre la Dana. L'any que va vindre la Dana estàvem en el pressupost retallat i sense unitat valenciana d'emergències. El pacte de pressupostos, qui va pagar la factura? Poca ropa, els valencians i les valencianes. Negant el canvi climàtic, atacant el valencià, atacant a les dones víctimes de violència masclista o a les persones LGTBI. I ara qui pagarà la factura d'aquest pacte no escrit entre el PP, entre Abascal i Feijóo? Els valencians, encara que estiga amagat. Ni PP ni Vox esteu pensant en allò que li convé a les valencianes i als valencians. Cap dels dos està pensant en la recuperació postdana, en enfortir la sanitat pública, en millorar l'educació, en estendre les polítiques socials o en preparar-nos per a les noves emergències.
L'únic que penseu és el que vos convé a vosaltres. Però més prompte o més tard, els valencians i les valencianes podrem votar i vos farem pagar tota la vergonya que ens esteu fent passar com a poble, també els vostres votants. I mentre arriba aquest dia, des de Compromís, tenim ben clar quin és el paper que ens ha assignat el poble valencià. Les 3 Cs de Compromís. Controlar este govern i la seva corrupció i no deixar-ne passar ni una. Combatre les polítiques injustes que van contra la majoria de valencians i valencianes i construir una alternativa per a merèixer la confiança del poble valencià. Com ja ho vam fer en el debat de política general, pot ser aquest és el moment en què es veu una major distància entre el poble valencià i els seus governants. La gran demostració de solidaritat, d'unitat del poble valencià amb la dana ha contrastat amb la negligència i la frivolitat del Consell i la majoria de Vox. Continue pensant que tenim un gran poble. Tenim un gran poble i ho ha demostrat. Ho ha demostrat cada dia, cada dia. Però aquest poble mereix un govern decent, mereix un govern que treballi dia a dia sense descans per estar a la seva alçada. Nosaltres no plantegem factures amagades ni programes ocults. Plantegem una alternativa amb compromisos ferms, amb propostes concretes que aniran creixent i ampliant-se amb participació ciutadana, però compromisos i propostes que podem assumir i que podem defensar així amb la cara ben alta, a diferència dels pactes ocults de la vergonya com el que avui se'ns planteja. Des de Compromís hem adquirit 10 compromisos i 50 propostes i en vindran més. I amb aquestes propostes deixem ben clar que tenim un model pensat per a millorar la vida de les valencianes i els valencians i que a nosaltres no ens fa por que siga públic. Primer compromís. Ens comprometem a posar en marxa les ajudes psicològiques a les víctimes i afectats de la dana, que PP i Vox van votar en contra. Vostè, senyor Llorca, va votar en contra d'una llei que proposava pagar les factures de l'atenció psicològica a les persones afectades, traumatitzades, a les criatures que tenen atacs de pànic quan plou. Votar en contra. Em van dir que no hi havia diners i tenien 12 milions de les donacions paralitzats en un caixó. Quina vergonya! Quina vergonya! També afrontarem la reconstrucció, però comptant amb els veïns i veïnes, no amb els generals. Amb participació ciutadana, aprenent del que ha passat, perquè si torna a passar estiguem preparats. No ens podem limitar a reconstruir el mateix en els mateixos llocs. Segon compromís. Un altre compromís que PP i Vox tombaren en aquestes Corts. Posarem en marxa un nou model valencià d'emergències. Primer pas, crearem una nova unitat valenciana d'emergències. Eixa que vau eliminar PP i Vox. Segon pas, crearem un cos únic de bombers i bomberes que integre els 6 serveis. Tercer pas, garantir la gestió pública i directa del 112 en condicions laborals dignes perquè no poden estar en el conveni de telemàrqueting. Vostè també vota en contra d'aquestes mesures. Quart, impulsarem una llei que crea el Servei Valencià de Meteorologia, com el que tenen a Galícia, a Euskadi o a Catalunya, que col·labora amb l'AEMET i amb les universitats i amb les entitats sense ànim de lucre, com l'AVAMET. L'objectiu és clar, una estació meteorològica de qualitat en cada poble i en cada ciutat, que investigue sobre l'impacte
del canvi climàtic al nostre territori. Tercer compromís. En el primer mes de mandat farem una megallei que recupere tots i cadascun dels drets que heu furtat als valencians i a les valencianes. No podem passar 2 o 3 anys intentant tornar a la situació de l'any 23. Serem ràpids, serem àgils i serem contundents, recuperant els drets dels valencians. El dret a una televisió plural i no la versió xusca, antiga, casposa del pitjor Canal 9, en el que han convertit a punt. Per cert, tota la nostra solidaritat amb els treballadors que aneu a tirar fora al carrer. Tota la nostra solidaritat. Recuperarem totes les mencions a la violència masclista en totes les lleis, també en la llei de joventut. Recuperarem el dret a una agència antifrau independent que col·labore amb la justícia, amb la fiscalia, el dret a una administració transparent i multiplicarem els recursos a la justícia en la lluita contra la corrupció. Les persones LGTBI recuperaran tots els drets retallats. Tornarem a prohibir les tortures de conversió i donarem suport a la seva tipificació en el Codi Penal. Recuperarem el dret a la cultura i el prestigi a les nostres institucions culturals. Recuperarem la justícia fiscal. Justícia fiscal és que les grans fortunes paguen més, no el padrí pollós, no que tots siga per tots, no, els que més tenen, que paguen més. Iberdrola pagarà més. Els turistes pagaran el que ara han de pagar els seus veïns i les seues veïnes. És a dir, hi haurà, senyora Català, que està absent, hi haurà taxa turística, com hi ha en Balears, on governa el PP, o en la majoria de les ciutats europees. Quart compromís, lluitar amb tots els mitjans i recursos per baixar el preu de la vivenda. És el principal problema que tenim, sobretot per totes les persones que no poden accedir a una vivenda. Però compte, perquè també és un problema per al conjunt de l'economia i, per tant, per a tota la societat. Quan una persona ha de pagar el 60, el 70 o el 80% del seu sou en el lloguer o en una hipoteca, aquesta persona no té diners per a gastar en el comerç local, per eixir a sopar fora o per a gastar-los en cultura, per exemple. I quan especular amb el lloguer és més rentable que invertir en un sector productiu, els inversors acaben apostant per la rajola, per l'especulació i no per la indústria valenciana, per posar un altre exemple. Necessitem que aquests diners vagin a sectors productius i no a l'especulació. I per això 3 propostes que posarem en marxa a la vegada. Limitar el preu del lloguer i prohibir els apartaments turístics en aquells municipis tensionats. Per exemple, així, en la ciutat de València. Per exemple, en la ciutat d'Alacant. Per exemple, en la ciutat de Castelló. I en tants i tants municipis i ciutats on viure s'ha convertit en un luxe. Construir vivendes públiques a preu assequibles i no al preu que fica el Partit Popular. Recuperem el tanteig i retracte i un pla edificant de vivendes que col·labore amb els ajuntaments. I això vostè ho entendrà perfectament. Que col·labore amb els ajuntaments. I és clar que no solucionarem el problema de la vivenda en 4 anys. Ni el solucionarem sols, perquè necessitem mesures més valentes, també del govern d'Espanya. Però això no pot ser una mesura per a la inacció, com ho estem veient ara en l'Ajuntament de València, que no fan res, res. Ho critiquen tot, però no fan res. Tot mal, però no fes res. Quin compromís? Apostar per l'educació i la cultura dels valencians. El conseller d'Educació que nomenem
no se n'anirà a casa a la 1 del migdia en alerta roja. Es quedarà a peu del canó i es deixarà la pell pels xiquets i les xiquetes valencianes. Soc mestre d'escola. He xafat aules i centres educatius i ningú m'ho ha de contar. Per això tenim un pla per a l'escola valenciana, el Pla Reviscola de millora de l'educació pública. Menjador escolar gratuït i universal per a totes les famílies. Més professorat i millors condicions de treball. Això ens permetrà baixar les ràtios i podrem atendre de forma més específica i personalitzada a tots els alumnes. Tornarà el Pla Edificant per a construir i millorar centres educatius i instal·larem aire condicionat en les aules impulsat per energies renovables. Impulsarem un pacte contra la segregació per a garantir el dret de les famílies a triar centre educatiu, no a les barreres d'entrada, no a les quotes il·legals d'alguns concertats. I aprovarem una llei contra la ludopatia que torne a prohibir les cases d'apostes prop dels centres escolars, cosa que han permès vostès. I molt important, la nostra llengua, la nostra cultura tornarà a ser respectada. Tots els xiquets i totes les xiquetes valencianes tenen el dret a aprendre valencià, a part del castellà, i una llengua estrangera. I basarem el sistema educatiu en criteris pedagògics i no en ocurrències, en manies, en ideologia. Això sí que és apostar per l'educació pública. La salut, sisè compromís, la salut i el benestar seran un dret i no un negoci com ara. La sanitat no pot ser un negoci. La sanitat ha de ser pública i universal. O això ho acabarem en els Estats Units, que per atendre't primer el demanen la targeta de crèdit. I destinarem aquests diners, els diners que recuperarem de les multinacionals que no paguen el que deuen al sistema primari. Tindre el mateix metge de família augmenta l'esperança de vida i disminueix les anades a serveis d'urgència i les hospitalitzacions. Crearem places de psicologia clínica perquè la salut mental ha de ser pròxima. I en serveis socials desplegarem el pla Convivint en totes aquestes residències que estan retallant i reduirem, sí, no com vostès, la llista d'espera de la dependència. Compromís número 7. Fer cas a la ciència, i combatre el canvi climàtic i adaptar-nos a les seues competències. Educació ambiental, fiscalitat verda, sobirania energètica amb renovables i no amb l'urani que ve de Rússia. Una empresa pública d'energia i ajudar a les famílies a climatitzar les seues cases per a aquelles persones que no poden pagar-se-ho. 8è compromís. Hem d'eixir del turisme d'Amazon i fer una aposta decidida i valenta per la indústria valenciana. Combinarem una política industrial horitzontal que busca millorar les condicions de tots els sectors amb una política industrial vertical que impulse els sectors més innovadors. I per a fer-ho possible, transformarem l'Institut Valencià de Finances en una banca pública d'inversions. Les ajudes tindran condicions socials i mediambientals. Impulsarem una cartera d'accions de la Generalitat i crearem una escola de negocis, sobretot per a les pimes. La formació és fonamental, però no només hem d'augmentar la productivitat dels treballadors, hem d'augmentar també la productivitat del capital, dels empresaris, i per això els hem de formar. 9è compromís. Reformar de manera urgent la Generalitat, i això vol dir modernització de l'administració, Agència Valenciana de Polítiques Públiques, descentralització i proximitat, llei de comarques, inversions equitatives. Alacant mereix inversions
però no per a la màfia que destrueix el territori, sinó per als ciutadans i les ciutadanes. I finalment, compromís número 10. Defensar, sí, defensar de veritat l'Agència Valenciana sense renunciar a res, perquè PP i PSOE heu trencat el consens que tant va costar de construir. Per què el PP ha renunciat a la condonació del deute? Vostè està a favor de la condonació del deute o li ho ha de dir a Ayuso? Per què el PSOE renuncia al fons d'anivellament? Necessitem un finançament just i aquest finançament entra per la condonació del deute, pel fons d'anivellament i, evidentment, per un nou sistema. Volem gestionar les nostres rodalies i volem recuperar d'una vegada per totes i no fem paripé darrere d'una pancarta, volem recuperar el dret civil. Acabe. Senyor Pérez Llorca, avui ha quedat clar que en este any que queda de legislatura vostè no té més programa que aferrar-se al poder i per això el seu discurs l'haurà pogut fer el portaveu de Vox. Eren calcats. No hi havia manera de diferenciar-los. Vostè no té més propostes que les que li exigisca Vox. Ninguna. I Vox, si accepta passar-li l'examen, el mantindrà en respiració assistida com a president de la Generalitat. I els valencians i les valencianes no mereixem això. No mereixem el preu que Mazón estaguera de dinarot mentre morien 229 persones. I aquest preu no l'han de pagar les valencianes i els valencians. El preu l'ha de pagar el PP i Vox, que han donat suport a un president que va abandonar el seu poble, que li ha mentit cada dia, que només s'ha preocupat de salvar el seu coll. Els valencians i les valencianes som un poble digne i no cansaré de repetir-ho, mereixem un govern decent. Més tard o més prompte es posaran les urnes i quan arribi aquest dia han de tindre clar que així estarem la gent de Compromís per oferir una alternativa feta des d'ací, no un despatx de Madrid, des de la proximitat, des del nostre país, el País Valencià. Una alternativa confiable, ambiciosa, realista, una alternativa a la frivolitat, la negligència i l'odi que vostès representen. Per això li hem de retornar la veu al poble. Les eleccions són l'única eixida digna a aquesta estafa que ha resultat ser el gobierno de los mejores. Davant del seu fracàs, que parli el poble. Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Baldoví. Antes de continuar, suspendemos la sesión 5 minutos. Continuamos con los grupos parlamentarios. A continuación tiene la palabra el ilustre señor José María Llanos, síndic del Grupo Parlamentario Vox Cortes Valencianas. Cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días, consellers. Señor Pérez Llorca, como todos ustedes saben, en Vox no hemos querido firmar un acuerdo de investidura a cambio de dar la confianza al candidato a la presidencia de la Generalitat. Y no lo hemos hecho porque ya se ha demostrado que el PP del señor Feijóo
en muchas ocasiones considera los pactos papel mojado. Podríamos poner muchos ejemplos de ello, pero basta con referirme al incumplimiento que obligó a Vox a salir de los gobiernos regionales en verano de 2024, la orden de Feijóo que obligó a sus varones regionales a incumplir su palabra dada a Vox y firmada con Vox. Por ello hemos preferido escucharle, que el candidato que pide la confianza de esta Cámara expusiera hoy sus compromisos en sede parlamentaria, con luces y taquígrafos, y que diera su palabra, no solo a Vox, sino a todos los ciudadanos ante los que deberá responder de sus actos, si finalmente logra el respaldo de la mayoría parlamentaria. Reconozco que, a pesar de las recurrentes maniobras de Génova desde el inicio de la legislatura y por la capacidad de negociación del presidente, Vox ha podido impulsar en la Comunidad Valenciana muchas medidas que han acabado con la contaminación ideológica y pancatalanista impuesta por el Botánic, y hemos podido sentar las bases de un nuevo tiempo de progreso, libertad e igualdad real en nuestra tierra. Hemos logrado avances significativos que demuestran que sí es posible gobernar al servicio de los ciudadanos, rechazando los intereses y vicios particulares de los discípulos del corrupto y criminal Pedro Sánchez. Le agradezco, señor Pérez Llorca, que haya reconocido la labor decisiva de Vox durante este tiempo y el gran trabajo que hemos hecho ambas formaciones. Como ha dicho, hemos estado a la altura. Desde luego, lo que nos importaba a Vox y nos importa, lo único para lo que estamos aquí, es para llevar adelante las mejores políticas por el bienestar de los valencianos. Vox luchó con mano firme para la protección de nuestra agricultura, ganadería y pesca. Y como Vox sabe gestionar y como Vox sabe trabajar, apostamos por la prevención, el relevo generacional y la profesionalización. Frente a 8 tristes y oscuros años de rancio sectarismo del Botánic, Vox ha traído libertad, prosperidad y un mejor porvenir para las familias, para los trabajadores, para nuestros jóvenes y para nuestros mayores. Lo decía el gran Juan Ramón Jiménez, el hombre es libre, tiene que ser libre. Su primera virtud, su gran hermosura, su gran amor es la libertad. Y por eso, para que sea libre, pusimos en marcha Vox y su partido políticas de drástica reducción del gasto político y de reducción de impuestos. Y eso pasaba también necesariamente por implementar políticas de oxígeno, de luz, de libertad. Y así lo hicimos aprobando una ley de concordia frente a los de pensamiento oscuro que se han quedado en el enfrentamiento entre nuestros antepasados y que pretenden continuar con una guerra ya felizmente pasada. Como dice Santiago Abascal, nuestros abuelos pudieron luchar en uno u otro bando de nuestra historia, defendiendo lo que creían unos y otros que era mejor. Pero fuimos capaces de reconciliarnos y no vamos a permitir que nos quiten esa victoria final, que es el orgullo por los nuestros y que ha sido la concordia entre los españoles. Trajimos también la libertad lingüística a nuestra tierra frente al despotismo de la izquierda que basaba su política en el adoctrinamiento, la mentira histórica y el enfrentamiento. Frente a todo eso, Vox ha traído la libertad y también juntos impulsamos una transformación tan necesaria en Apunt. Nuestras medidas fiscales, con un ahorro de casi 200 millones de euros a los valencianos, y las políticas de ayuda y deducciones para las familias han sido positivas y determinantes, porque la recaudación ha de devolverse a los valencianos,
ha de aplicarse en políticas directamente a su servicio y que atienda a sus necesidades. Y eso lo hizo Vox. Con todas estas medidas seguimos negociando y conseguimos aprobar los presupuestos para 2025, en los que se adoptaron, entre muchas otras, las siguientes medidas. Duplicamos y triplicamos las deducciones fiscales previstas en el tramo autonómico del IRPF por nacimientos, adopciones y acogimiento familiar, con especial atención a las rentas medias y bajas frente a las históricas mentiras de la izquierda. Se han suprimido todas las tasas derivadas del Pacto Verde y las relacionadas con los fitosanitarios. Y se elimina el impuesto autonómico a las nucleares, apostando por la soberanía energética con un mix adecuado que permita energía barata para todos los ciudadanos y sin imposiciones climáticas y sin apagones bananeros del señor Sánchez. La eliminación de la exención de tasas portuarias para las mafias de los barcos de las ONGs que colaboran con la inmigración ilegal y el tráfico de personas. Y le agradezco, señor Pérez Llorca, que así lo ha reconocido. El valenciano es riqueza y orgullo, pero no puede ser imposición. Y el catalán en la Comunidad Valenciana, mucho menos. Por eso, en la función pública no será requisito para el empleo, sino un mérito reconocible. Eso es libertad. Vox acaba con la imposición ideológica, respetando al mismo tiempo los derechos lingüísticos de todos. Y también para Vox, esta es la legislatura de la vivienda. Hemos creado un programa que por primera vez en la historia avala directamente a los jóvenes en la adquisición de su primera vivienda. Avala hasta el 95% del valor de esa vivienda. Gracias a Vox, con ustedes, más de 2.000 jóvenes ya se han podido beneficiar. Hemos reducido, como no podía ser de otra manera, en un 30% las partidas destinadas a los sindicatos, que han de sostenerse con las cuotas de sus afiliados. Efectivamente, señor Pérez Llorca, no queremos en nuestra comunidad ni un mena más. Nos fuimos de los gobiernos en julio de 2024 por aceptar el reparto de menas impuesto por Sánchez y Feijóo. Su predecesor ya reconoció en abril de este año que Vox tenía razón y que no podemos admitir ni un mena más, ni un ilegal más en esta tierra. Y nos alegra mucho escuchar que va a cumplir su compromiso de que así va a seguir siendo. Y por eso hay que luchar, recurrir y rechazar con todos los medios legales las imposiciones arbitrarias del Gobierno de Sánchez, que dice estar encantado con la llegada de ilegales, pero que lo reparte entre las comunidades a las que quiere castigar, como la Comunidad Valenciana, y no obliga a las comunidades gobernadas por traidores a España. Como no puede ser de otro modo, Vox no podría dar su apoyo a un nuevo presidente de la Generalitat que no haga suyos estos compromisos adquiridos con Vox por su predecesor. Por ello, celebro que el señor Pérez Llorca los haya ratificado en su primera intervención como candidato ante esta Cámara y se comprometa a llevar a término aquellos que todavía no han sido ejecutados del todo o parcialmente, como son el fomento de la formación técnica y profesional, recuperar los polígonos industriales abandonados y favorecer la colaboración público-privada para atraer la inversión. También el apoyo a los jóvenes con un plan de vivienda específico para ellos o la gratuidad en la universidad. Hoy lo ha anunciado y se lo agradecemos profundamente. Medidas, en definitiva, concretas también en favor de agricultores, ganaderos y pescadores. Además de cumplir con lo ya comprometido con Vox y con los valencianos con su antecesor, le hemos pedido
que continúe dando pasos decisivos y valientes en los principales desafíos que hoy ponen en jaque el futuro de esta región y de todos los que formamos parte de ella. Pasos decisivos en la lucha contra la inmigración masiva y descontrolada, en la defensa de nuestra integridad como personas y también como cultura, en la seguridad de nuestras ciudades, barrios y calles, en la protección de la familia, de la juventud y de la libertad en su máxima expresión, siempre dentro del respeto a la ley. Y usted, señor Pérez Llorca, y se lo agradezco, ya ha adelantado muchas de nuestras exigencias en estas negociaciones previas. Usted sabe también, usted ve también la amenaza que supone la inmigración descontrolada. Ya advertimos del desafío de la inmigración ilegal, irregular y masiva y celebramos que se haya vuelto a reconocer. En aquel momento nadie quiso admitirlo. Nos llamaron racistas, destructivos y ahora, al fin, esto es reconocido abiertamente. Se ha reconocido que Vox llevaba razón. Así, en línea con lo que ha dicho, señor Pérez Llorca, Vox espera de usted que lidere en España la suscripción de planes de retorno de inmigrantes irregulares en el marco de las competencias autonómicas. Existen 2 millones de euros consignados para ello, pero hay que dar pasos con urgencia y ejecutarlos. Los menores han de estar con sus padres y en su entorno. Creo que cualquiera que tenga hijos puede entender la lógica y la bondad de este compromiso. Es preciso desplegar un programa de relaciones diplomáticas para la devolución de los menores a sus países de origen y con sus padres. En Vox queremos una reagrupación activa y efectiva y para ello es imprescindible hacer lo que Sánchez impide, utilizar la diplomacia no para entregar nuestra identidad a culturas incompatibles con la libertad y el respeto a los derechos humanos, sino para hacer valer los derechos de los menores extranjeros, pero también los de los españoles, los de nuestros hijos, los de las mujeres, los de cualquiera de nosotros que queremos vivir en un entorno seguro y no ver amenazada ni nuestra vivienda, ni nuestra integridad, ni nuestra cultura. Queremos, señor Pérez Llorca, que los menores no acompañados sepan, además, que no vienen a la Comunidad Valenciana a vivir de los españoles ni de Erasmus. Los presuntos menores no acompañados que llegan a España incumpliendo la ley y vulnerando nuestras fronteras no pueden encontrar las puertas abiertas ni obtener privilegios que no se pueden permitir ni siquiera nuestros hijos. El fin de la inmigración irregular comienza con el rechazo de los privilegios, combatiendo el efecto llamada que Sánchez propaga. Nuestros servicios sociales se encuentran colapsados, usted lo ha dicho, por la irresponsabilidad de las políticas europeas y de la izquierda, que llaman solidaridad a lo que en realidad es engordar a mafias que trafican con personas y subastar nuestra identidad a cambio de penalizar el esfuerzo, el patriotismo y el amor a España. Además, se debe trabajar en ubicar a estos supuestos menores en zonas que no generen problemas de convivencia ni seguridad y en reforzar los protocolos de intervención en los centros de internamiento para garantizar la disciplina, el orden y una atención humanitaria, pero en ningún caso privilegiada. Y mientras estén en los centros, tendrán que acudir obligatoriamente a clases de español y recibir una educación acorde con nuestros valores y con nuestra civilización. Pedimos también, señor candidato, reforzar la seguridad y la protección de quienes trabajan en centros de atención a inmigrantes ilegales o menores conflictivos, que, como usted ha dicho, están sobrepasados.
Su trabajo requiere no solo reconocimiento, sino también una debida salvaguardia y las correspondientes garantías. Queremos una Comunidad Valenciana que sea noticia por su espíritu emprendedor y su capacidad de levantarse de la tragedia, pero no por violaciones, machetazos, saqueos y ocupaciones de viviendas. Es deber principal de los gobernantes preservar la integridad y la seguridad de los ciudadanos. Como usted decía, no debemos tener miedo a publicar los datos, por lo que también le pedimos que se publiquen las estadísticas sobre delincuencia e inseguridad asociada a la inmigración ilegal, así como la reactivación del Observatorio Valenciano de la Seguridad, desde el que se impulsarán estos estudios y medidas eficaces en materia de orden público. Por desgracia, sí vivimos en una comunidad más insegura y sí tiene que ver con las personas que llegan de forma ilegal y viven de manera irregular, porque están en la calle, porque los abandonan a su suerte y porque tienen que delinquir muchos de ellos para sobrevivir. Señor Silencio. Pérez Llorca, comprométase también a ello y contará con la confianza de Vox en su investidura, porque no hay libertad sin seguridad, libertad en todos los sentidos, también libertad de lengua para elegir el idioma en que queremos expresarnos. Para ello es imprescindible, en primer lugar, mantener el recorte del 50% a la Academia Valenciana de la Lengua y seguir avanzando en recortar un chiringuito que pagamos no solo con el dinero de los valencianos, sino también con nuestra libertad. La UVL se constituyó como entidad antivalenciana y antiespañola. Toda una desgracia para los valencianos que nos sentimos valencianos y españoles. Hacen falta campañas reiteradas de promoción de la libertad de elección de lengua frente a la imposición histórica de la izquierda, así como publicidad en web institucional sobre los derechos lingüísticos. Y, en segundo lugar, señor Pérez Llorca, se debe aplicar rápido y hasta las últimas consecuencias la ley que sacamos juntos de libertad educativa. No permitiremos un paso atrás en libertad lingüística. Usted hoy mismo, en esta tribuna, s'ha expressat en espanyol i en valencià, i aixina, en normalitat i naturalitat, han de poder fer-ho cada un dels conciutadans nostres i elegir en quina llengua estudien els seus fills. Señor Pérez Llorca, comprométase también a ello y tendrá el apoyo de Vox en su investidura. Por otro lado, como bien ha dicho, debemos seguir profundizando en la lucha contra el Pacto Verde y las imposiciones de Bruselas. Apoyamos absolutamente su anuncio. Cofrentes no estanca, Cofrentes no se cierra. No puede ser de otra forma y en Vox así lo hemos venido defendiendo desde siempre. Y celebramos que vuelva a condenar el Pacto Verde como política sectaria. Un Pacto Verde aprobado en enero de 2020 por su partido en Europa junto con el PSOE. Dígaselo a Feijóo y pídale explicaciones. Y dígaselo a su líder en Bruselas, Dolors Montserrat, quien ha mostrado en diversas ocasiones su orgullo por ese Pacto Verde, hablando de crecimiento y transformación gracias a ese pacto. ¿Crecimiento de qué o de quién? De los grandes lobbies que se están enriqueciendo a costa de nuestro campo, nuestra ganadería, nuestra pesca y nuestra industria y de las mentiras del fanatismo climático. ¿A esos vamos a contentar? Vox no lo va a hacer nunca. El Pacto Verde Europeo, que se ha convertido efectivamente en una trituradora de empleos y empresas, imponiendo a estas obligaciones y gastos improductivos, no puede ser una opción. No vale votar un día en contra del pacto y sus consecuencias y al día siguiente votar lo contrario para mantener las alianzas de siempre.
Valencia debe apostar por la prosperidad y eso se traduce en que el dinero de las empresas se quede en las empresas, en sus trabajadores y para sus inversiones. Por todo ello, le pedimos que, además de lo que ya ha anunciado para combatir la competencia desleal, se destinen más ayudas a compensar los costes de las políticas ideológicas europeas y se ejecute el fondo de maniobra para compensar los efectos de esas políticas recogido en los últimos presupuestos pactados y se utilice para cuestiones, por ejemplo, como el pago de las multas que se nos puedan imponer por limpiar nada menos que por limpiar los cauces de nuestros ríos. Señor Pérez Llorca, quedan otros dos puntos fundamentales para Vox: la reconstrucción y la reforma fiscal. Tenemos pendiente una verdadera revolución fiscal en la Comunidad Valenciana. Las medidas que ha anunciado son muy positivas. Son, sin duda, un avance en el infierno fiscal que nos dejó el Botánic y que todavía está agravando Sánchez. Pero queremos dar un paso más. La Comunidad Valenciana no es todavía una región atractiva para la inversión o el emprendimiento, ni para formar una familia e iniciar un proyecto de vida de futuro y estable. Y por eso le pedimos una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF para todas las rentas, la equiparación del impuesto de patrimonio de las grandes fortunas con carácter retroactivo desde este mismo año 2025, una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales y más incentivos a la familia y al emprendimiento. Señor Pérez Llorca, asuma este compromiso y tendrá la mano de Vox en su investidura. Usted ha hablado mucho sobre la necesidad de una reforma del sistema de financiación. Ahí no le vamos a acompañar, porque estamos convencidos de que el fracaso es del propio sistema actual, que no necesita reforma, sino que lo que necesita imperiosamente es sustitución por un sistema nacional unitario, equitativo y justo. Pero si busca solo reforma, ahí no estará Vox. Todo lo contrario. Eso sí, yo le recomiendo que no llame al PSOE para nada, un partido corrupto y vendido a los enemigos de España. No quiera usted sentarse con quienes comparten mesa, con Otegi, con Puigdemont o con maestros del burdel. Si lo hace, luego no se queje cuando le engañen. Y he dejado para el final lo que hoy es esencial. Somos conscientes de la excepcionalidad que vive la Comunidad Valenciana desde el 29 de octubre de 2024. Desde entonces me atrevo a decir, con orgullo por el trabajo bien hecho, porque, como ha dicho usted, Vox es el único partido de la oposición que ha antepuesto siempre el interés de las víctimas y la necesidad de la reconstrucción a cualquier maniobra o interés político. Lo digo con orgullo y lo digo con el orgullo que nos da haber trabajado por y para los valencianos. Esa prioridad y esa altura de miras sigue inspirando nuestra labor y no descansaremos hasta que todos los valencianos afectados obtengan la justa reparación que merecen, que será siempre insuficiente. Tenemos claro que el nuevo presidente de la Generalitat deberá poner por delante de todo la reconstrucción y la reparación. Y ahí, señor Pérez Llorca, nos encontrará siempre si finalmente logra la investidura. Nos encontrará para ayudarle, pero también para fiscalizarle y para que con valentía y determinación exija al Gobierno de España no solo que pida perdón, sino que asuma toda su responsabilidad criminal en el caso de Pedro Sánchez.
Y para ello es urgente, además de pedir las ayudas para la reconstrucción, instar al Gobierno de Sánchez desde estas Cortes a dotar y acometer las obras hidráulicas que ha mencionado y que están pendientes en la Comunidad Valenciana, porque esto no puede volver a ocurrir. Si Sánchez sigue sin responder, hay que denunciar, como ha dicho, ante los tribunales al Gobierno de Sánchez por negligencia y por negarnos el socorro a los valencianos. También, señor Pérez Llorca, es necesario un fondo de prevención de desastres naturales y un programa de apoyo integral a las víctimas, así como un compromiso de establecer contacto directo con todas, pero todas las víctimas de la riada y conocer de primera mano sus necesidades. Señor Pérez Llorca, Vox tiene exigencias, sí, y se las hemos ido exponiendo en estas semanas de negociación y celebro que las haya comprometido en este debate de investidura. Espero que en su nueva réplica se sumen los compromisos que le acabo de proponer. En ninguno de ellos hay un sillón ni un privilegio para Vox. Lo único, ni un sillón ni un privilegio para Vox. Lo único que hay para Vox es espíritu de servicio a los valencianos, con mucho criterio y con mucho sentido común. Si de verdad, señor candidato, señor Pérez Llorca, está dispuesto a colaborar en ese servicio, Vox le acompañará. No tenga ninguna duda. No puedo olvidar esa frase de Alfonso XIII, hoy tan actual para los que somos fieles a los valencianos y les representamos, y que quiero ofrecerle también a usted. Si así lo hiciere, Dios me lo premie, si no, me lo demande. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Llanos. Silencio. Continuamos con el último grupo que queda. Tiene la palabra el ilustre señor don Fernando Pastor, síndic del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera. Moltes gràcies, presidenta, Consell, senyories, candidat. És un honor i una enorme responsabilitat prendre la paraula en esta sessió d'investidura com a portaveu del grup del PP, del grup que va guanyar les eleccions fa 2 anys, del grup més numerós de la Càmara i del grup que té també l'honor i la satisfacció i la responsabilitat de presentar a Juanfran Pérez Llorca com a candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana. I ho faig en nom dels 40 diputats i diputades del nostre grup, que no és qualsevol cosa. I com és lògic, i a més a mi m'apeteix fer-ho, vull agrair-li al meu companyer, al que ha sigut el meu síndic fins fa no res, i al que avui és el candidat, a Juanfran Pérez Llorca, la confiança que ha depositat en mi. Moltíssimes gràcies, Juanfran. I vull dir-li també que el reto és impressionant, que el moment també ho és, i des d'ací jo li dic que vull estar a l'altura de lo que ell m'ha demanat. Vaig a deixar-me la pell en això, que no és poc. Y para venir a un debate de investidura con un mínimo de solvencia, hacen falta 3 cosas básicamente. Necesariamente, un programa de gobierno, un candidato solvente para ponerlo en marcha
y una mayoría parlamentaria que posibilite las dos cosas anteriores. Lo demás, lo innecesario, lo que no hace falta, ya lo ponen otros. El insulto, la descalificación, la bravuconería, incluso la falta de educación y decoro mínimo exigible para la ocasión, como digo, eso lo ponen otros y todos saben a quién me estoy refiriendo. Quiero agradecer al candidato Juanfran Pérez Llorca la nitidez y la claridad meridiana con la que nos ha expuesto esta mañana aquí cuáles son sus ejes, sus líneas prioritarias y fundamentales y sus retos de futuro, no para el PP, para la Comunidad Valenciana, para los valencianos, en ese pacte del escorch, que yo de verdad, sin magnificar las cosas, pero creo que es la primera vez en democracia que en el escorch, en la sede de la soberanía popular de todos los valencianos, se debate un pacto de gobierno, con luz y con taquígrafos, con luz y con taquígrafos. Era el programa de gobierno, por si alguno de las bancadas de aquí no se ha enterado. Políticas de libertad, nuestras tradiciones, crecimiento económico y social, rebaja fiscal, mejora de la calidad y la atención de los servicios públicos, vivienda pública, reivindicación de infraestructuras necesarias, reivindicación del agua y un sistema de financiación justo, entre otras cosas. Repito, por si alguno no se ha enterado, era el programa de gobierno de nuestro candidato, de Juanfran Pérez Llorca. Quiero felicitar al candidato, no por conseguir la investidura, que yo creo la conseguirá, sino por presentar un acuerdo tranquilo, sosegado, en torno a su figura y en torno a su proyecto político frente a lo que ha sido, y hay que denunciarlo, el mayor intento de desequilibrio que desde la crispación, la agitación, el rencor, la deslealtad institucional y el resentimiento jamás hemos conocido por parte de una oposición política en esta Cámara. De una oposición política, e incluyo a todos. Sinceramente, candidato, enhorabuena. Y es evidente y obvio, pero hay que decirlo, porque toca decirlo, que el Partido Popular, que el Grupo Parlamentario Popular, evidentemente va a votar favorablemente, como no podía ser de otra manera, ¿no? Pero sin irnos por las ramas y yendo directamente a lo que interesa, les diré, si me permiten, que lo vamos a hacer principalmente por tres motivos. El primero, porque compartimos, lógicamente, las líneas maestras de lo que ha sido su programa de gobierno, del pacte del escorch. En segundo lugar, porque le conocemos al candidato y conocemos la solvencia de su dilatada trayectoria municipal al frente del Ayuntamiento de Finestrat, de su trabajo al frente de la Diputación Provincial de Alicante, de su paso por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, por supuesto, porque ha sido compañero de bancada de todos nosotros y síndic del Grupo Parlamentario Popular hasta hace muy pocos días. Pero, sobre todo, candidato Juanfran Pérez Llorca, vamos a votar favorablemente su investidura porque los que le conocemos bien sabemos de su humildad y de su pragmatismo. Y en estos momentos, sinceramente, la Comunidad Valenciana necesita que una persona humilde y pragmática se ponga al frente de la nave. Así de claro y así de sencillo, con todo el rigor y con toda la humildad que a usted le caracteriza. Porque la Generalitat Valenciana en estos momentos tiene que ser más práctica que nunca, más eficaz que nunca, más resolutiva que nunca y también más cercana que nunca. No va a ser fácil, candidato, porque la polarización política, la deslealtad institucional y el cortoplacismo imperan la política valenciana y española. Y aquí hay algunos aplicados en el tema, buenos discípulos aplicados en el tema. Pero pese a ellos, hoy tenemos una oportunidad sincera, razonable, muy coherente, de elegir una opción, de elegir un candidato que demuestra que es capaz de negociar, de dialogar y alcanzar acuerdos. Y no lo digo yo, lo ha demostrado él en infinidad de ocasiones en este año, en el Ayuntamiento de Finestrat, en la Diputación, en aquel ámbito político en el que usted se ha movido. Hemos hablado del programa de gobierno y hemos hablado del candidato. Y aunque no lo merecen, yo creo que es razonable, conveniente y oportuno hacer alguna reflexión de la oposición. De cuál es, sobre la posición política que nos ha tocado sufrir
a los valencianos. Creo que es interesante. Por desgracia, no se ponga así, usted no es el jefe de la oposición. No se ponga así porque usted no es el jefe de la oposición. ¿Vale? Silencio, señorías. Digo, sí, es que el contexto lo forma el gobierno, lo forma quienes apoyan al gobierno y lo forma la oposición. ¿Correcto? Y a mí siempre me gusta contextualizar las cosas y por lo tanto no provoquen, estén tranquilos y repito, voy a hablar de la oposición y el que más se enfada es el que no es el jefe de la oposición. Un segundo. Señorías, todavía no ha empezado a hablar y ya le están llamando a la cuestión. Dejémosle que ponga en contexto lo que quiera poner en contexto. Continúe, señor Pastor. Mi impresión, de verdad, mi impresión, sí, mi intuición, lo que veo, es que la oposición en la Comunidad Valenciana, a quienes han ganado las elecciones, fíjese, no la dirigen quienes las han perdido, que son ustedes. No. Ni siquiera la dirige quien estaba esta mañana aquí, la ministra Morán, que imagino ha hecho el canutazo y ya se ha marchado para Madrid, que es donde le gusta estar bastante más que en las Cortes Valencianas y bastante más que con los valencianos. Es lamentable, pero es así. Es que ni siquiera ella, ni siquiera Diana Morante es la jefa de la oposición. Por cierto, a los que tanto se ponen nerviosos, yo creo que hoy ha habido 5,4 millones, casi 5,5 millones de valencianos que se han quedado con las ganas de oír por parte de la oposición cuál sería la alternativa de gobierno en el caso hipotético y nunca probable que se produjese una alternativa en el gobierno. Oiga, 5,5 millones de valencianos han tenido todo el tiempo del mundo y yo no he escuchado ninguna propuesta. He escuchado insultos, he escuchado desfachatez, he escuchado de todo, pero no he escuchado ni una sola propuesta de gobierno. Y esa es la oposición y hay que contextualizarlo. Yo sé que les duele, pero esa es la oposición y hay que contextualizarlo. Yo puedo hablar del pacte del Escorts, yo puedo hablar de unas propuestas que he oído de mi candidato esta mañana aquí, pero nadie del Partido Socialista me puede decir una sola medida del candidato José Muñoz porque no las ha hecho. Oiga, es que es obvio, es que es una obviedad, es que son habas contadas, es que no fue ayer, ha sido esta mañana y lo hemos visto todos, ¿sabe? Muy bien. Y quiero decir, si no son ustedes la oposición, a Juan Francisco Pérez Llorca, a Juan Fran Pérez Llorca, ¿quién es la oposición? Para mí, mi intuición, mi olfato, las obviedades, la oposición a Juan Francisco Pérez Llorca, a Juan Fran Pérez Llorca, se llama Pedro Sánchez. Es así de claro. El líder de la oposición es el Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno. Y ustedes son unos meros instrumentos, brazos ejecutores al servicio de lo que dice Pedro Sánchez, que es el verdadero líder de la oposición. Ni siquiera Diana Morán lo es que lo hemos visto esta mañana aquí. Yo no he visto a los síndics haciendo de jefes de la oposición, he visto a los líderes de las bancadas de aquí haciendo otra cosa, ¿no? Y repito, ojalá tuviésemos mínimamente una oposición responsable. Y no estoy hablando de que voten a favor o en contra del señor Pérez Llorca, no estoy pidiendo eso. Estoy hablando de cuestiones sensatas, como por ejemplo hubiese sido que el Partido Socialista hubiese votado a favor de los presupuestos de la reconstrucción, como la que se ha ido ya, prometió a todos los valencianos que votaría, pero después dijo que no cuando su jefe, el de verdad, le dijo que se había acabado. En Moncloa le dijeron que de votar nada. Y hablando de Diana Morán, yo quiero decir, sí, y lo voy a decir, hombre, y lo saben que lo voy a decir, eso es lo mejor, que no es de recibo que una ministra del Gobierno de España no le coja el teléfono a un vicepresidente del Consell que lo único que quería era pedir ayuda para los valencianos. No es de recibo. No es de recibo. No es de recibo que al mismo tiempo que no contestaba al vicepresidente del Gobierno valenciano que le pedía ayuda para los suyos también, que ella es valenciana, no es de recibo se dedicase ella al mismo tiempo a elogiar, sí, a otro ilustre socialista, sí, que se había dedicado, que falsificó, así de claro y así de contundente, su currículum para acceder a la carrera funcionarial y vivir de ella, y en ella durante 40 años. No es de recibo que eso lo haga una ministra del Gobierno de España y que encima sea valenciana. Y no es de recibo que una ministra del Gobierno de España culpe a los afectados de la DANA de no poder recibir las ayudas de la DANA porque no saben hacerlo, las que precisamente Sánchez promete y las que precisamente Sánchez no paga y no da. No es de recibo, no es de recibo, y lo diré bien alto. Y no estoy haciendo política,
Y no estoy haciendo política, porque si yo quisiese hacer política, hablaría de su número 2, de José Luis Ábalos, y no haría falta que dijese nada más, porque a todos nos vendría a la mente lo que hay detrás de cuando yo pronuncio la palabra José Luis Ábalos. No haría falta que hablase ni de prostitutas, ni de paradores, no haría falta que hiciese todo eso, y no lo voy a hacer porque no he venido a hacer política. Estoy hablando de lo que no es de recibo por parte de una ministra del Gobierno de España, valenciana a la sazón. Y es evidente que tampoco es de recibo, señores del PSPB y señores de Compromís, que nos enteremos de que la misma ministra Diana Morán nos ocultó y no comunicó al patronato del CINIO la trama de corrupción del exgerente de la Fundación de Investigación contra el Cáncer, pese a conocer las irregularidades de los denunciantes. Es que he oído esta mañana, hoy aquí, señor Muñoz, he oído que aquí hay un problema, que aquí hay crisis con el cáncer de mama. No, donde hay un problema y hay una crisis fuerte es contra la investigación de la corrupción que tapa la ministra Morante en la investigación del cáncer del seno en Madrid. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Está bien que jadeen y que... Está bien, oye. Señorías. Yo, presidenta, de verdad, a mí no me molesta. Llevamos un año sufriendo muchísimas cosas más fuertes, cacerías, insultos, bravuconadas, con lo cual lo que están haciendo hoy incluso es live. He visto cosas peores desde el último año. Silencio. Y sigo. Yo creo que no tiene ninguna lógica que el Gobierno de España sea la oposición al Gobierno de la Generalitat Valenciana. Eso no es oposición, no, eso se llama deslealtad institucional. Son cosas diferentes, Es dramático, señor Pérez Llorca, pero es así. Y yo quiero hacer una reflexión que no es política, pero que creo que viene muy bien el día de hoy. Probablemente otro día estaría fuera de lugar, pero hoy creo que es una reflexión, repito, que no es política y que viene muy bien. Y he de decir que desde que Juanfran Pérez Llorca la semana pasada registró su candidatura a presidir la Generalitat Valenciana, yo de verdad, fuera de aquí, que es donde de verdad está el pulso de la calle, no aquí, no he oído a nadie, y cuando digo a nadie es a nadie que hable mal, que me haya hablado mal de Juan Francisco Pérez Llorca. De Juanfran Pérez Llorca. Ustedes tampoco lo han oído, aunque nunca lo van a decir. Ustedes tampoco lo han oído, aunque nunca lo van a decir. Y yo creo sinceramente, dentro de esa reflexión, que eso les rompe, eso les deja fuera de juego, eso les supera. Y por eso una vez más vienen esta mañana aquí con una artillería de odio, de rencor y de insultos, porque no tienen ni un solo argumento. Y sé que les duele que no haya nadie fuera de aquí que hable mal de Juanfran Pérez Llorca. Ustedes, cuando digo ustedes me refiero a PSPB y Compromís, evidentemente, soñaban con recuperar en un rato, en una mañana, en unas semanas, lo que no supieron o no pudieron ganar en las urnas. Y van a chocar, estoy seguro, con la dura realidad. Ustedes soñaban con un PP, con un Partido Popular debilitado, entretenido, sí, en lamerse las heridas, y mientras ustedes pretendían adelantar por la derecha con trampas y con lo que hiciese falta. Lo han intentado y no les ha salido. Hoy espero que vuelvan a la casilla de salida, que se enfrenten a la dura realidad. Venían por lo que no le supieron ganar, repito, al PP en las urnas, y se vuelven con una mano detrás y con una mano delante. Esa es la foto, quédense con ella, esa es la foto, con una mano detrás y con otra delante. Venían a por un poder que no ganaron y se marchan como llegaron, de vacío y en blanco. Esa es la fotografía política del momento, la derrota de una estrategia que quiso sustituir mayorías democráticas con maniobras oportunistas diseñadas en Moncloa. Yo creo que hoy los contadores se pondrán a cero. Ustedes a la oposición y nosotros en el Gobierno. Ustedes llevando el ruido
y la crispación a las calles y plazas y nosotros llevando políticas interesantes a las calles y a las plazas para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, como lo hemos hecho hasta hoy. Y hay un concepto que quiero remarcar, señorías, candidato. Yo creo que en cualquier ámbito de la vida, también en política, la coherencia es fundamental. Por lo menos yo creo que hay que intentarlo. La izquierda viene a este scorch con el taraná, con el eslogan de las elecciones anticipadas. Y quieren, aunque no convencen a nadie, decirnos que lo mejor, que la opción más correcta es convocar elecciones. Este, hay que resaltar, es el tercer modelo político en lo que llevamos de año por parte de la izquierda para la Comunidad Valenciana. Empezamos con el apoyo por parte del PSPB-PSOE al Consell para sacar las cuentas adelante, ¿se acuerdan? Diana Morán, titular de prensa, avanza el respaldo de los socialistas, es decir, de ustedes, a las cuentas del Consell, es decir, a las nuestras, para 2025 y, ojo, la motivación, Silencio. Para estar a la altura de la emergencia y favorecer el despliegue de ayudas. Nada de nada. El siguiente trimestre amagaron con una moción de censura y nada de nada. La izquierda valenciana amagó con una moción de censura y nada de nada. Y ahora elecciones anticipadas. Muy coherente todo. No tiene ninguna coherencia tener un modelo político para la Comunidad Valenciana cada estación del año. Ninguno. No tiene ninguna coherencia. Y no sé si les ha llamado la atención, a mí me la ha llamado esta mañana, que quienes proponen elecciones anticipadas ni siquiera tienen candidato. Ni siquiera proponen un candidato hoy aquí. Así de claro. Yo no sé si entre los 46 diputados, señor Caballero, yo sé que Ábalos, su amigo, tiene hoy problemas en el Supremo y todas estas cosas, pero esté tranquila. Le da recuerdos, esté tranquila. Le da recuerdos y ánimos de nuestra parte, que nosotros somos buena gente, estése tranquila. Bueno, no sé, repito, no sé si entre los 46 diputados de las bancadas de la izquierda hay uno solo que requiera, no sé, o que recoja, que recopile en sí las virtudes necesarias para ser candidato. No lo sé. Yo no sé por qué no se han presentado, ¿no? ¿Quién? ¿Quién era el candidato del PSPB-PSOE? ¿Quién era el candidato de Compromiso y aquí? No lo sé. El nuestro es Juanfran Pérez Llorca. Y le he visto esta mañana salir aquí a expresar y a explicar a todos los valencianos un programa de gobierno. ¿Cuál es el suyo? Es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido. Señor Muñoz, tranquilícese, le he dicho muchas veces que esta mañana que usted no es el jefe de la oposición. No hace falta que diga cosas porque no es el jefe de la oposición. Tampoco era quien estaba ahí. Ya le he dicho quién es, ¿no? Y yo me pregunto, y todos se preguntarán, ¿por qué piden elecciones si no tienen ni siquiera candidatos, aunque no fuesen aquí dentro? Y si incluso los sondeos demoscópicos dicen que Diana Morán nunca ganará al PP. Piden elecciones simple y llanamente, y estoy convencido de ellos, porque a Sánchez le conviene que haya inestabilidad para continuar tapando el bloqueo que tiene España en el Congreso, los presuntos casos de corrupción que la atenazan y, sobre todo, para obviar algo que, por mucho que quieran, no pueden esconder. En la Comunidad Valenciana, en 2 años, se han aprobado 2 presupuestos. Por cierto, su compañera Águeda Micó ha posibilitado hoy que caiga, que se tumbe la senda de estabilidad del Gobierno de España. Todo un detalle por parte de los de Compromís, que de la empanada que hay ahí dentro no sé ya si es los que se han ido, los que se han quedado o los que quieren irse, pero todavía están dentro. Y les digo, ustedes pueden seguir jugando a la polarización y a la inestabilidad con sus elecciones anticipadas, pero los valencianos, y queremos lanzar un mensaje desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, pueden estar tranquilos porque hay una mayoría capaz de aprobar presupuestos, una mayoría capaz de aprobar leyes y probablemente una mayoría capaz de investir a Juanfran Pérez Llorca esta tarde presidente de la Generalitat Valenciana, muy probablemente. Por lo tanto, cuestiones de esas a nosotros ninguna. Y miren, nos han acusado de oscurantismo en los pactos y tal. O sea, aquí hay unos que pueden pactar no porque queramos, sino porque los ciudadanos nos dijeron que nos daban una mayoría para que pudiésemos pactar, y otros nos acusan encima de oscurantismo, pactos secretos y pactos oscuros, ¿no? Yo he visto a un candidato, repito, que ha salido y ha dicho con nitidez, claridad meridiana
cuáles son todos los puntos que, si él es investido presidente, pondrá en marcha. No sé dónde está el oscurantismo, no lo veo por ninguna parte, no lo veo por ninguna parte y no tiene ninguna coherencia. Además, es de mal gusto que nos digan aquí, a los que venimos con luz y taquígrafos a la sede de la soberanía popular valenciana, que somos oscuros en el tema del pacto, hombre, y que nos lo digan los que negociaron su investidura en Bruselas o en Suiza con Santos Cerdán de maestro de ceremonias. Es que es alucinante. Pero es que lo que, además de alucinante, es indignante. Lo digo así y es un insulto incluso a la Cámara. Es que desde la izquierda se venga aquí a acusarnos de oscurantistas cuando estamos poniendo todo encima de la mesa. Que sean los que se reunieron en un caserío, nada más y nada menos que con Arnaldo Otegi, para sacar el gobierno de España adelante, los que vienen a nosotros a decirnos que somos oscurantistas. Hombre, es que es un insulto a la inteligencia de esta Cámara, señor Muñoz. Es un insulto a la inteligencia. Lo de ustedes y lo de ellos es sanchismo en estado puro. Es sanchismo en esencia. Y yo les hago una pregunta, que no es retórica. ¿Ustedes se han dado cuenta en qué se han convertido en poco tiempo? Es que suben de verdad. No, es que suben de verdad. Señor Pastor, no interpele al Grupo Parlamentario Socialista. No interpelo. No interpelo, presidenta y candidato, no interpelo, pero es que me llama la atención. Silencio, señorías. Silencio. Silencio. Señorías, silencio. Continúe. Decía que me llama la atención que hay algunos que salen aquí, que suben aquí a impartir sermones de moral y me da la sensación de verdad de que nunca se han mirado al espejo, ¿no? Porque a lo único que se dedican es a justificar la falta de financiación, a justificar el chantaje del FLA, a justificar el veto al trasvase, a justificar que sigamos con unos presupuestos prorrogados desde hace 3 años que machacan a los valencianos y especialmente a los alicantinos, que se dediquen a justificar el ataque sin precedentes al Poder Judicial, que se dediquen a justificar sus miserias y su corrupción, que se dediquen a justificar el ataque a la UCO, que se dediquen a justificar las cloacas del PSOE, no del Estado, del PSOE, para destruir al que les incomoda, que se dediquen a justificar los negocios de lazos familiares. Ya lo hicieron primero aquí con los negocios del hermano del presidente Puig y ahora lo hacen en Madrid con los negocios del hermano del presidente y de la mujer del presidente. En definitiva, a justificar lo injustificable. Han llegado a justificar desde esa bancada hasta que un comisionado de la DANA falsifique la firma del rey. Es que tiene narices. Han justificado lo injustificable y no se dan cuenta de ello. Y acabo. Y le quiero decir al candidato a la presidencia que pese a ellos y pese a todo, hay una alternativa positiva. Frente al modelo de Partido Socialista y Compromís, que representan lo que ya sabemos que representan, mucho más de lo que yo he dicho hoy aquí, enfrente hay otro modelo en clave positiva. El modelo de Juanfran Pérez Llorca, el modelo del Partido Popular. Lo hemos visto esta mañana aquí. Yo he oído a unos hablar en clave positiva, en clave de futuro, en clave esperanzadora y en clave optimista. Y he oído a otros que han venido otra vez con el bolquete de odio, con el bolquete de rencor y con el bolquete de insultos a ponerlo sobre el tapete. Sinceramente, son 2 modelos y hay que elegir. Para eso estamos, ¿no? Hay otro modelo, como digo, que pretende generar seguridad y estabilidad a las familias, a las empresas, a los autónomos, a los comerciantes, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescaderos, a los ganaderos también. Otro modelo que pretende continuar haciendo la vida más fácil a los valencianos, especialmente a las clases medias y especialmente a las rentas bajas. Lo he oído yo esta mañana aquí de mi candidato. Otro modelo que pretende bajar la crispación política y el ruido ambiente que tanto daño hace en estos momentos a la sociedad, y se lo he oído decir también a mi candidato. Un modelo que puede y sabe presentar hoy aquí un programa de gobierno, un candidato y perseguir, buscar, esforzarse por conseguir una mayoría parlamentaria. Y, señorías, acabo. Un modelo que garantice, cómo no, el derecho a la prosperidad a los que buscan una oportunidad porque no la tienen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Pastor. Se suspende la sesión hasta las 16:30 y también les comento que la votación no será antes de las 18 horas.